Noticia es, finalmente se aprobó. Exactamente, Dani. Como era de esperar, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. O sea, todas las discusiones que se dieron a propósito de qué pasaría si no se acuerda con el fondo son discusiones absolutamente abstractas. Del pasado. Abstractas porque es algo que no va a pasar. Lo que va a pasar es que se acordó con el fondo. Y ahora es un nuevo ciclo político, un nuevo momento político. Lo que nosotros anticipamos en el día de ayer, por la mañana, lamentablemente se terminó de verificar. Una de las condiciones implícitas y en un punto explícitas de la oposición, que, ahora vamos a ir al detalle, aportó más votos el macrismo que el Frente de Todos para la aprobación del proyecto. Lo repito, aportó más votos el macrismo que el Frente de Todos para la aprobación del proyecto. ¿Sí? 77 solamente aportó el Frente de Todos. Bien. Y aportó más de 100 Juntos por el Cambio, el macrismo. Bien. Una situación novedosa, y lo que nosotros decíamos ayer, lamentablemente se terminó de verificar. Había una orden implícita y explícita al quitar el segundo artículo donde estaban los detalles de los números del acuerdo, y además había un párrafo que hablaba sobre la persecución o la investigación desde el punto de vista judicial del endeudamiento durante el gobierno Mauricio Macri en el año 2018. Y no se pudo mencionar a Macri. De hecho, lo mencionaban algunos, tengo entendido que fue Gioja y demás, pero parte del acuerdo es, nosotros nos sentamos, nosotros votamos, pero no ofendas a Macri. Y además estaba esa, entre comillas, extorsión que ya se aplicó, ya lo dijimos ayer, en la discusión por el presupuesto en diciembre, claro, cuando Máximo Kirchner, después de plantear un discurso duro, como son los discursos en los parlamentos, los parlamentos están para eso. Está bien, el parlamento está para eso. Y luego el presidente de la Nación, demostrando que no era con Máximo Kirchner el tema, sino con la fuerza política. Exacto. Y demostrando un modus operandi que es, en cuanto digas algo que no me guste, me levanto y me voy. Bien, que es una novedad. Sí. Que es una novedad. Vamos a saludar a Eva. Eva, querida, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Daniel, buenos días a los oyentes. Bien, ¿a qué hora terminaste, Eva, de laburar, no? La sesión terminó casi a las 4 de la mañana. Muy bien. No, 3 y pico se votó. A las 3:30 de la mañana. 3:44. 3:44, 4 menos cuarto. Bien, vamos a repasar el número entonces, en limpio. El proyecto fue aprobado ¿con qué cantidad de votos? 204 votos. Sí. 204 votos. ¿Cómo está compuesto esos 204 votos? ¿Qué fuerzas políticas acompañaron? El PRO, el radicalismo, la coalición cívica, los labañistas, después el bloque de Provincias Unidas. Hasta ahí estamos. Muy bien. Y el Frente de Todos, se te acaba de pasar. Y el Frente de Todos. Se te pasó por alto que el Frente de Todos. ¿Cuántos diputados del Frente de Todos terminaron aprobando el proyecto, María Eva? Eva, perdón. 70 y pico más o menos. 77. ¿No? 77, exactamente. 77. Bueno, la Cámpora terminó votando en contra. ¿Cómo es eso? ¿Podemos repasar esa información de cuáles fueron los que votaron en contra y cuáles fueron los que se abstuvieron, Adrián? Sí, tenés 41 votos no positivos, entre en contra y abstenciones, ¿no? 28 en contra, 13 abstenciones. Dentro de lo que es el oficialismo, ¿no? Sí, estamos hablando de eso. Entre los votos en contra, bueno, lo que vos decías, la Cámpora, que aparte emitió un documento bien interesante, ¿sí? Porque empieza a tener carnadura política, no es solamente un voto rechazo y nada más. Es lo que nos habían anticipado nosotros. Vamos a hablar después de la votación. Claro. Nadie hizo uso de la palabra, hay que decir, ¿no?
Algunas de las personas que votaron en contra sí, pero no de la cámpora. Bien. Por ejemplo, Propato hizo uso de la palabra, creo que fue uno de los discursos más encendidos de un debate que fue, por lo menos mi impresión, Eva, no. Propato es diputada por la provincia de Buenos Aires por la segunda sección electoral, ¿no? Claro, Propato votó en contra. Propato es además la compañera de el coronel Sergio Berni, ¿no? Claro, Bien. Votó en contra, hizo uso de la palabra y básicamente metió el dedo en la llaga porque pidió investigar, sancionar a los responsables del endeudamiento. Viste que había... Después hubo gente que se ofendió con esto del pacto de omertá, de no mencionar a Macri. Hubo incluso creo que Santoro puntualmente se mostró ofendido y en su discurso lo mencionó Macri 2 o 3 veces, pero hasta ese momento funcionaba todo muy chato, ¿no, Eva? Esa es la palabra que usaste, Sí, chato. Muy chato. Sí, muy chato, sí. Se picó un poquito había 2, 3 de la discursos mañana, entendidos. digamos. Sí. A ver, no fue un debate Claro. parlamentario a la altura de lo que se estaba debatiendo, que es un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que va a durar 12 años como mínimo. Con suerte, claro. 12 años como mínimo. Todo muy opaco. Todo muy bajo control, teniendo en cuenta lo que se estaba debatiendo, ¿no? Bueno, claro, ahí por eso me parece que el documento de la cámpora le da carnadura política. El tuit de Cristina de esta mañana le da carnadura política, Daniel. Porque Cristina, para quien no esté al tanto, fue muy temprano, emitió un tuit con un video de cómo quedó dañado su despacho por las piedras que se arrojaron ayer a la tarde contra el edificio del Congreso de la Nación. ¿Tenés Claro. el video ahí? Sí. Bueno, vamos a poner el video. Vamos a poner el video del tuit de Cristina. A ver. Hoy es 11 de marzo. Ayer por la tarde, cuando la Cámara de Diputados iniciaba el tratamiento del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para financiar el préstamo que Mauricio Macri solicitó a ese organismo por 57.000 millones de dólares, estábamos en mi despacho en la presidencia del Senado, en el Congreso de la Nación, el senador Oscar Parrilli, la senadora Anabel Fernández Agasti, el diputado Máximo Kirchner y quien les habla. En ese momento, en la plaza de los dos congresos, se desarrollaba una multitudinaria movilización política en contra del plan económico del Fondo Monetario. Ocupaba toda la plaza y la Avenida de Mayo hasta la 9 de julio. Unos minutos después de que en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Entre Ríos comenzara una quema de las iniciales del Fondo Monetario Internacional con neumáticos, un pequeño grupo de manifestantes inició una intensa pedrada contra el Congreso. Las imágenes que ahora estás viendo son las de mi despacho, después de las piedras. Paradójicamente, fue mi despacho el que atacaron. El despacho de quien hizo frente a los fondos buitres, quien mantuvo fuera del país al Fondo Monetario Internacional, cumpliendo el legado de mi compañero Néstor Kirchner, y que además construyó con su decisión el frente de todos que permitió derrotar a Mauricio Macri. Paradójicamente o intencionalmente, antes de vicepresidenta y presidenta fui varias veces senadora de la Nación, pero siempre fui y seré una militante política. Me tocó ver, desde la recuperación de la democracia en 1983, escenas de violencia siempre vinculadas a ese organismo y sobre todo a las políticas que imponían los distintos gobiernos. Hoy como nunca recordé las palabras de Néstor respecto del Fondo Monetario Internacional, cuando decía: siempre actuó como promotor y vehículo de políticas que provocaron pobreza y dolor en el pueblo argentino. Otra vez, inmensa pena. Este es el video impactante, ¿eh? No estaba al tanto yo. Después Bueno, vamos a volver por eso, a pasar. si vos- Eva, ¿qué más podemos aportar de la jornada de ayer, ¿no? La noticia está ya en desarrollo, Eva. Bueno, ¿no? Ya en horas de la tarde se esperaba conocer cuál iba a ser el voto de la cámpora específicamente. Máximo no había no aportó quórum, no estuvo, eso fue algo que
que bueno, ya marcó una posición importante. Y recién, bueno, si bien nosotros planteábamos esto de que ahora el kirchnerismo estaba más cómodo como para poder votar en contra, porque el contexto, porque lo permitía, porque los Juntos por el Cambio iba a dar los votos, había una posibilidad, ¿no?, que se abstuviera, estaba, ¿no?, ya en horas de la noche todavía seguía estando esta posibilidad de que se abstuviera o que votara en contra. Bueno, finalmente la Cámpora decidió votar en contra. Y después de que terminara la sesión, da a conocer entonces un documento con los argumentos. Este documento no solamente es de la Cámpora, sino que es de parte de todo el kirchnerismo que votó en contra y también de parte del kirchnerismo que se abstuvo. Bien, esto es importante porque hay sectores que no son del kirchnerismo, no son de la Cámpora, por caso La Corriente o la CTA, que se abstuvieron. El caso de Hugo Yasky se abstuvo, el caso de Sergio Palazzo, dirigente de La Corriente, ¿no? Una corriente sindical. Exacto. Y titular de la bancaria y diputado nacional, también se abstuvo. Sí, y Marciota votó en contra. Bien, muy buen gesto el de, para mi gusto, muy buen gesto el de Gisela Marciota. Yo que soy ciudadano de la ciudad de Buenos Aires y que manifesté, ayer lo dijiste, públicamente manifesté mi voto por el Frente de Todos, que eligió a 3 diputados. 2 votaron a favor del acuerdo, no me representaron, ni Santoro ni Heller, a mí me representaron, y son mis representantes, Los votos se cuentan de a uno, amigo, amiga, a todos le decimos, los votos se cuentan de a uno, no es que me representan a mí, representan a las personas que piensan similar a mí, a nosotros, y que votaron determinada lista. Me siento representado por el voto de Gisela Marciota en Capital Federal. La verdad que me sorprendió positivamente el voto de Gisela. Me sorprendió positivamente. Estuvo a la altura. Me gustaría, obviamente, si adhiere al documento, conocemos los fundamentos del voto de Gisela. Me parece un acto de valentía. Porque lo más cómodo es ir a acompañar, ¿viste? Bajo la idea del consenso y la gobernabilidad, ¿no? Es acompañar lo que te marca el sistema, lo que el sistema te marcó la jugada, que es esta, ¿no? Que es el posibilismo en su máxima expresión. ¿Qué es el posibilismo? No se puede hacer otra cosa. Bueno, hay que construir los escenarios para hacer otra cosa. Por eso yo ayer en particular decidí casi no seguir la transmisión, me dediqué a hacer otras cosas personales y demás, porque la verdad me hizo acordar mucho el día de ayer al tratamiento de la ley de obediencia debida post Semana Santa, donde también se construyó un consenso bipartidario para la impunidad de la represión ilegal durante la dictadura, estableciendo, deslindando el nivel de responsabilidades. Ahí también la democracia, para mí, igual que ayer, claudicó en mi modo de ver las cosas. Yo hablo, no soy el dueño de la verdad, hablo desde mi lugar, mi verdad es relativa, mi propia subjetividad, mis propios intereses. Yo no quiero, no digo que lo que pienso yo es la verdad, es lo que yo observo y tengo la posibilidad de compartirlo con ustedes, con los oyentes de Siempre Soy, que hace 8 años estamos formando parte de una comunidad que también es una comunidad de alguna manera de intereses, valores y miradas en común. Por eso el día de ayer a mí me hizo acordar mucho al tratamiento post intento golpe de Estado de Semana Santa, donde había una corporación que estaba presionando a la democracia, al gobierno de Alfonsín, reclamando impunidad, y también ahí se buscó un acuerdo bipartidario, que me parece que el gran telón de fondo de políticos es este. Acá están tratando de correr al Frente de Todos hacia el centro para volver a reconstruir ese acuerdo bipartidario, ¿no? Bueno, previo al 2001. Si es un intento, ha sido bastante exitoso, Daniel. Absolutamente. Si éxito es juntar votos, si éxito es juntar votos en esta circunstancia, lo fue absolutamente. Claro.
Lo fue absolutamente. Lo que hay que decir es que la ley de obediencia debida para Alfonsín, donde el famoso discurso de Freddy Storani, en aquel momento un referente importante, dijo voto con náuseas y habló de la ética de la responsabilidad y la ética de las convicciones, que está subyacente acá. Acá también lo tuvimos a Carlos Heller diciendo voto tapándome la nariz. Sí. O a Gioja, voto tapándome la nariz. Bueno, la política se supone que tiene que presentar alternativas. La política está para construir escenario y presentar alternativas. Lo hemos hablado con gente que tiene mucha más solvencia para hablar de este tema que nosotros, que somos comentaristas radiales. Lo hablamos con Amado Boudou, que estuvo en lugares donde se tomaron decisiones y se afectaron intereses. Lo hablamos con Álvaro García Linera, que participó del proceso transformador más importante de toda la historia de Bolivia. O sea, no es que nosotros citamos a nadie. Citamos personas que en algún momento se imaginaron adversidades y cómo salir de ellas. Claramente. Un poco el documento, y acá hay un detalle que trae Eva que me parece muy valioso. El documento no es de la Cámpora. Eva, no es de la Cámpora, ¿no? Bueno. Es un documento colectivo. Un documento colectivo, donde están integrantes de la Cámpora, integrantes de otros sectores que no son de la Cámpora, pero que acompañan la posición, porque para entenderlo. Eva, para cerrar, porque trabajaste hasta las 4 de la mañana y la verdad que estás haciendo un sacrificio enorme, un epílogo de la jornada de ayer. Quiero resaltar esto otra vez, pero hay que decirlo, el debate fue realmente en el recinto muy chato. Destaco la posición de la izquierda, porque la voz de la izquierda fue la voz que uno le hubiera gustado escuchar por parte de un kirchnerismo que no pudo hablar. Eso también es como lamentable, que termina hablando después de la sesión a través de un documento. Y me quedo con eso, ¿no? No hubo después ningún festejo, no hubo aplausos por parte de nadie, y nadie salió victorioso de lo de ayer, ni la oposición, por más que hizo una gran jugada, ni el oficialismo. La verdad que se entendía que lo que estaba pasando no era nada bueno para el país. Eva, nos vemos y nos escuchamos el lunes. Seguramente va a sedimentar un poco la información. La semana que viene también es una semana muy intensa en términos parlamentarios. Así que te vamos a tener como protagonista. Un abrazo muy grande, buen fin de semana y bueno, a descansar y a disfrutar de la familia después de esta semana intensa de trabajo, Eva. Abrazo grande a ustedes. Hasta un beso muy grande. Bueno, gran incorporación de la M530 y ayer laburó tremendo. Allá acá en el piso, a lo largo. Se fue para allá, para el Congreso. Estuvo en el Congreso, estuvo a lo largo del día también saliendo en la programación de AM530 y en el programa de Adrián Murano. Adrián, quiero escucharte atentamente. Sí. Porque vos. ¿Puedo volver al video de Cristina? Porque. ¿Querés que lo volvamos a pasar? Porque tenía razón Eva, tiene razón cuando dijo el kirchnerismo no pudo hablar en el recinto. Pero después de votar, la voz más potente que tiene el kirchnerismo, que es la de Cristina, se expresó sobre lo que pasó ayer, que es la media sanción, y anticipa también la posición de Cristina respecto a lo que va a pasar la semana que viene. Este video, Daniel, Adrián, es una previa hermosa de lo que viene la semana que viene. Bueno, a eso, claro, a eso voy. Mucho se dijo respecto a esto de que el kirchnerismo no se había expresado, que Cristina no se había expresado. A ver, hubo una carta de Máximo, una renuncia de Máximo a la presidencia del bloque. Me parece que estaba clara la posición del kirchnerismo frente a este acuerdo. Y si había alguna duda, ayer además el kirchnerismo votó en contra, no solamente el kirchnerismo, pero el kirchnerismo votó en contra del acuerdo. Pero a eso se agregó este video, donde la propia Cristina... presta atención a la primera parte, Daniel. Vamos a escucharlo, dale. Y vos vas a entender por qué pido prestar atención a esa primera parte en particular. Dale. Hoy es 11 de marzo. Ayer por la tarde, cuando la Cámara de Diputados iniciaba el tratamiento del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para financiar el préstamo que Mauricio Macri solicitó a ese organismo por $57.000 millones,
Estábamos en mi despacho en la presidencia del Senado, en el Congreso de la Nación, el senador Oscar Parrilli, la senadora Anabel Fernández Agasti, el diputado Máximo Kirchner y quien les habla. En ese momento, en la plaza de los dos congresos, se desarrollaba una multitudinaria movilización política en contra del plan económico del Fondo Monetario. Ocupaba un toda segundo. la plaza. Si podemos interrumpir ahí, después seguimos, ¿te parece? Porque Dale. Cristina convalida como una fuerte manifestación política de rechazo lo que ocurrió anoche, ayer a la tarde, mejor dicho. Lo convalida no porque necesita, la marcha no necesita que Cristina la convalide, pero es un dato político que Cristina no la estigmatiza, ¿eh? Dice, hubo una marcha importante, movilización política en contra de las políticas del fondo. Ahora hace la descripción desde su ventana de la magnitud de la marcha, mirá. En ese momento, en la plaza de los dos congresos, se desarrollaba una multitudinaria movilización política en contra del plan económico del Fondo Monetario. Ocupaba toda la plaza y la Avenida de Mayo hasta la 9 de julio. Unos minutos después de que en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Entre Ríos comenzara una quema de las iniciales del Fondo Monetario Internacional con neumáticos, un pequeño grupo de manifestantes inició una intensa pedrada contra el Congreso. Las imágenes Pongamos punto acá. que ahora... Sí. Pongamos punto acá y después sigamos, si querés. Sí. Después sigamos. Un pequeño grupo de manifestantes, dice Cristina. Sí. Y hay un dato que aporta acá, Nico. Yo me estoy enterando por ustedes. Sí. Ujú. Yo me fui a dormir temprano, me levanto a la mañana, obviamente leí antes de venir acá, pero me estoy informando por ustedes. Agredieron dos despachos. Uno el de Cristina. Y el otro, el de José Mayans, todo esto mientras se daba una reunión en Casa Rosada con Juan Mansur entre Mayans para organizar lo que es el debate de la semana que viene, Dani. Sí. Uno a priori, si agredieron dos despachos, eran personas que por lo menos tenían Cristina lo sugiere la puntería, ¿eh? En el video, en un pasaje, sugiere la puntería, precisión de la los puntería. ataques. Bien. Si se sugiere eso, ¿no? Y cuando se utiliza la expresión, volvé atrás 10 segundos, por favor. Volvé atrás 10 segundos, por favor, Silvia. Vamos a escucharlo. Un pequeño grupo de manifestantes inició una intensa... Un pequeño grupo de manifestantes. Cuando yo interpreto, es una interpretación, ¿no? Alguien dice algo, después están las interpretaciones. Pequeño grupo de manifestantes. Una interpretación posible es alguna banda suelta, Aislada. ligada a vaya a saber qué. Tenemos historias de encapuchados hace rato en la República Claro. Argentina. Claro. Sí, y bueno, históricamente había personas que prestaban ese tipo de servicios. A lo largo de la historia hay muchos que prestan ese tipo de servicios. Yo no lo podría haber expresado mejor. Es un servicio que se presta. Sí. Se paga también, ¿eh? Adrián. Bueno, justamente esto que están diciendo, para mí es clave. Hay tres claves en este video. Primero, el tramo final, si quieren lo escuchamos para completar el video y después hacemos el análisis completo, porque en el tramo final Cristina ratifica el rechazo personal, político y del espacio que conduce al acuerdo y justifica ese rechazo en los mismos términos, de manera más sucinta obviamente, que el documento que se emitió ayer por parte de los legisladores que votaron en contra. Mirá, escucha el final. Un pequeño grupo de manifestantes inició una intensa pedrada contra el Congreso. Las imágenes que ahora estás viendo son las de mi despacho, después de las piedras. Paradójicamente fue mi despacho el que atacaron. El despacho de quien hizo frente a los fondos buitres, quien mantuvo fuera del país al Fondo Monetario Internacional, cumpliendo el legado de mi compañero Néstor Kirchner, y que además construyó con su decisión el frente de todos que permitió derrotar a Mauricio Macri. Paradójicamente o intencionalmente. Antes de vicepresidenta y presidenta fui varias veces senadora de la Nación, pero siempre fui y seré una militante política. Me tocó ver
desde la recuperación de la democracia en 1983, escenas de violencia siempre vinculadas a ese organismo y sobre todo a las políticas que imponían los distintos gobiernos. Hoy como nunca recordé las palabras de Néstor respecto del Fondo Monetario Internacional, cuando decía: siempre actuó como promotor y vehículo de políticas que provocaron pobreza y dolor en el pueblo argentino. Otra vez, inmensa pena. Bueno, ahí, Dani, esa última frase, otra vez inmensa pena, no refiere al daño en su despacho, está claro, ¿no? Claramente, ¿no? Es una definición política. Está hablando de la cuarta. Muy fuerte, Sí. que engancha con algo que hablábamos ayer o antes, ya no recuerdo, que una persona moderada como Arroyo también sugirió días pasados respecto a las consecuencias sociales de los acuerdos con el fondo. Anteayer lo decías, Adrián, tengo buena memoria. Claro. O sea, así cuando necesites yo te ayudo con eso. Anteayer. No, porque fíjate que empieza incluso en sectores distintos del Frente de Todos. Arroyo no es kirchnerista, ¿sí? No. Ahora, en sectores distintos del Frente de Todos se tiene el mismo diagnóstico, que los acuerdos con el fondo, aparte, cualquiera que haya vivido en la Argentina más de 40 años lo sabe, los acuerdos con Esto el es fondo... lo lisérgico del debate acá. Acá Bueno. plantean un acuerdo con el fondo que supuestamente va a traer crecimiento y distribución. Bueno, sería un hecho inédito en la historia. En la historia del Fondo Monetario. Además, el Fondo Monetario no está para eso. Es lo mismo que dicen, no, quédate tranquilo que la denuncia está hecho. Es lo que creen que la justicia actual, con esta arquitectura y con estos intérpretes, va a investigar a la sala de máquina del poder económico, que son los bancos, y a su expresión política, que fue el macrismo. Es lisérgico pensar eso. La verdad que es vivir en un nivel de autoengaño, a lo cual, honestamente, antes de hacer eso, nosotros ponemos música acá. Lo traemos a Eduardo, ¿entendés? Y hablamos de música, hablamos de teatro, hablamos de cine, hablamos de fútbol, Sí. y no hablamos más de lo que pasa en política. Pero una cosa adicional también, Dani. Muchas veces anoche... estuvo basado la supuesta responsabilidad, la supuesto consenso, la supuesta mirada de Estado, ¿no? El discurso, lo voy a poner en nombre y apellido, de Carlos Heller, de Santoro, para nombrar dos personas a las cuales yo le tengo mucho respeto personal e intelectual, pero lo sostenieron ayer. Va a permitir crecer y distribuir. No pone ningún tipo de condicionamiento. Para dar un ejemplo. O no, la denuncia está en Comodoro Pi. Bueno, está... vamos a hacer un punto, te propongo. Vuelvo a lo de Cristina. Me parece que anticipa un poco el tono de lo que será la semana que viene la discusión en el Senado. Sí. Cristina no va a hablar en el Senado, no puede hablar, esa es... No, Cristina no puede la presidenta hablar. provisional. A ver, puede hablar, no le recinto, a eso voy. Bueno, Hablar afuera, puede hablar donde quiera. De hecho, habla no puede mucho. participar del debate. Claro, Eso eso quise decir. Menos mal Sí, que sí, estás sí, vos sí. para dar precisiones. Bien. No, por favor, no participa del debate. Puede eventualmente votarse y empate. No va a pasar, Daniel. En la oposición... A ver, vamos a aclarar esto, porque si no, nos mentimos entre nosotros. Es un triunfazo de la oposición en toda la línea. En toda la línea, cultural. Es un Todo triunfazo lo que está pasando es un histórico triunfazo del de la macrismo oposición ayer. en toda la línea. Jornada histórica del macrismo. Se blanquea la deuda, se lima cualquier responsabilidad de Mauricio Macri, olvídate, nadie va a investigar nada, esto no va a pasar, y eventualmente nuestros hijos... Si le en hizo algún una momento- misa a Alberto Fernández, ¿cómo lo va a investigar? Hay un pequeño No, no, detalle. Pero Pero ya se lo dije a un ministro. Ya está, no Me junté con va un a ministro. pasar nada. No sé qué, no sé Listo. cuánto, le dije, le hice una misa, se quedó callado. Ni se acordaba. Por eso. Bueno, cuestión que, listo, ya está. Es un Hay triunfo. multitanes en el ring esto. La jugada es tan obvia que, viste, pasa que estamos grandes ya además, viste. ¿Por qué? Estamos Porque el grandes, además macrismo, nos criamos como- en Argentina, viste. Nos criamos en Argentina y esta la vemos, ¿sabes que la vemos de 2 kilómetros de distancia? Estamos grandes. A Hay eso multitán voy. en el Que ring. tenemos más de Van a la 40 televisión y años. dice Macri y por abajo Sí. cuerda arreglan y arreglan. Bueno, yo te decía ayer que el objetivo del gobierno, ayer había satisfacción en el gobierno por el número, esta madrugada, no ayer. Yo te dije ayer, el gobierno va por los 200 votos. Pero Consiguió votó más 200. gente de Cambiemos que de su fuerza Bueno. política. ¿Sí?
Quería 200 votos, consiguió 202. ¿Por Pero qué el logró número de dividir su 200? fuerza. ¿Cuál es el orgullo del gobierno que logró dividir su fuerza política? Debería estar preocupadísimo. Pero para, ¿vos estás seguro que a Alberto Fernández le preocupa la división de su fuerza política? Debería. La estrategia... Debería. Esta misma semana Alberto lanzó su campaña por la reelección, ¿no? Esta misma semana. Está bien. Sí. Yo también lo puedo llamar a Daniel Pandolfi y decirle que quiero ser el 10 de Ferro. No, pero esta semana, pero pará. Una cosa es lo que ocurra, otra cosa es la intención. Evaluemos la intención. A mí Fue lo igual que voy a ocurra, decir pero algo, más allá de la ironía que dije recién, porque después Sí. se interpretan. A mí me parece bien que el presidente quiera seguir siendo presidente. Más, Bueno, hasta pero te diría, esta semana, si yo estuviese, está bien, pero cerca del presidente, le diría, mirá, decí que vas a querer seguir siendo presidente, porque Sí. si no el café te lo traen frío. Aparte es el titular también del PJ Nacional, no nos olvidemos de eso, y pero que hace falta marcar un poco, claro. Momento, compañeros, es esta semana el lanzamiento. No fue la semana anterior, había habido ya alguna sugerencia anterior, Ajá. pero es en la semana previa cuando él ya sabe. Vos te pensás que el presidente no sabe cuántos votos en contra va a tener. Si te lo dijo a vos Aníbal Fernández, que ya sabían que Sí. había varios votos en contra. Vos te pensás que Alberto Fernández no ¿Vos sabía. podés creer que hay gente que me dice, Santiago Giorgita está escuchando el programa, me dice, ojo que si pedís la 10 de Ferro hoy te la dan? No. Qué feo. No, bueno, Qué mal. qué rayada de auto. Bueno, Qué malo que yo... 3 empanadas. No, horrible. Bueno, entonces yo lo que digo, y concluyo con esto para hacerlo rápido. Cristina lo que marca es el tono. Yo no anticipo ninguna ruptura, porque lo que te dije ayer sigue vigente. Para mí, el proceso de ruptura del Frente de Todos es mucho más complejo que un episodio aún grave como este que estamos observando. Ujú. Porque es complejo para todos, porque es una división de bienes muy delicada, Sí. en términos de poder. No Además, es si se divide, no tiene ninguna chance electoral. Ahora, ¿no ven? Bueno, por eso hay Ninguna que tomar chance la decisión, electoral, hay sí. que tomar la decisión de no tener chance electoral. Hay que tomar la decisión de no tener chance electoral. Digo, ¿No ven, compañeros, ustedes que a pesar de todo lo que está pasando y de todos los matices y diferencias insalvables, igual pareciera que una parte de cada espacio quiere preservar esa unidad? No, bueno, ¿No pero ven porque, eso? insisto, la división de bienes es muy cara, ¿eh? No, olvídate, no, hay una explicación. Pero para garantizar la unidad, el que tiene mayor responsabilidad en este caso Es el presidente de la es el nación. presidente. Claro. Bueno, el tema es que es una No, pulseada. porque viste, acá están acostumbrados ya a infantilizarlo a Alberto Fernández. Entonces Sí. dice, no puede, no quiere, no sé qué, no sé. Falso, completamente falso. El presidente controla el esta gobierno. semana, el presidente- no. ahí apuntaba, Dani. Pará. Esta semana, Alberto demostró que cuando tiene un objetivo lo Por consigue. eso. Necesitaba Y está 200 dispuesto a votos pagar para el costo. acuerdo. Está dispuesto, o sea, para romper el frente de todos que lo llevó a presidente, está la correlación de fuerza está. Ujú. O sea, para romper Entonces, para con su romper, principal aliado, la necesitaba- correlación de fuerza está. O sea, demuestra que Quería cuando 200 quiere está la votos correlación de fuerza. Bueno, por eso, esta semana Sí. el gobierno, el Ejecutivo mostró que cuando tiene un objetivo lo consigue. Quiere 200 votos para acordar con el fondo, los consigue. Quiere Sí. 200 votos para hacer una reformita judicial o nombrarlo al procurador para sacar a un procurador interino macrista, Ujú. no, los votos no están. Dato que suma, Adri, a lo que vos estás diciendo. Dato que suma en tu teoría. Muy activos esta semana en Casa de Gobierno el ministro de Desarrollo Social, Juanchi Zabaleta, y el ministro de Obra Pública, Gabriel Catopodis. Sabemos, Y bueno, dos de los hombres que se mueven cuando Alberto Fernández pide que se trabaje en un sentido. El randacismo, que con 5% de los votos en la provincia de Buenos Aires gobierna la Argentina. Como me dijo mi amigo J.J. Álvarez. Imagínate si ganaba. Y se estuvieron moviendo segundas y terceras líneas también de estos ministros. Claro. Mucho. Bueno, más Massa, ¿no? Massa también, en general es el que debe juntar los votos. Quedó un cuando- surco entre el Congreso de la Nación y Casa Rosada en las reuniones que Bien. hubo, quedó un surco esta semana. Sí. Por eso, hay un grupo de socios del Frente de Todos que cuando tienen un objetivo común, que en general es el objetivo del poder económico, porque convengamos que el objetivo del acuerdo con el fondo es del poder económico, lo expresaron claramente, no es que estamos mirando debajo del agua, ¿no? No. O sea, todo el poder económico, incluida la CGT, que forma parte del poder económico, repito, la CGT, que forma parte del poder económico, salieron a apoyar el acuerdo con el fondo. Sí, sí. Entonces, cuando vos tenés todo el poder económico que tiene un objetivo, que es el acuerdo con el fondo, se alinean buena parte del sistema político, incluido
la parte del sistema político que está dentro del Frente de Todos. Ujú. Entonces ahí hay transversalidad, digamos, ¿no? Vos tenés un sector de la oposición, casi toda, te diría toda. No detecto fácilmente en la oposición dirigentes reactivos al poder real, digamos. En el oficialismo sí, son los que ayer votaron en contra, los que se manifiestan habitualmente en contra de las políticas en favor del poder económico. Y después, el argumento que ayer se repitió, te diría como un mantra durante toda la sesión, es el argumento del caos. Por eso es importante lo de Cristina, Daniel. Vuelvo en el rulo para cerrar, vuelvo a lo que te decía. Y discúlpame, a propósito, esto o el caos, esa extorsión es lo que llevó, por eso ayer había un spray de la historia, en mi modo de ver las cosas, me puedo equivocar, a la discusión del año 1987 después del intento de golpe de Semana Santa, donde decían, o sancionamos la ley de obediencia de vida, que le daba impunidad, que garantizaba que pueda circular por la calle Astiz. Hay que decir, cuando asumió Néstor Kirchner, Astiz, cada tanto iba ahí a Blanco Encalada y Libertador, cerca de Cuatro Cabezas, a tomar café, Andaba hasta Néstor Kirchner, porque ahora es fácil, ¿no? Decir. Ahora es fácil, ahora parece que todo fue fácil. Todo fue fácil. Es como el gol de Maradona contra los ingleses. Vos lo ves y decís, qué fácil, que tiene que agarrar la pelota y ir iludiendo jugadores. Es fácil, ¿viste? Porque cuando vos lo ves decís, es fácil. Claro, bueno, sí, Maradona lo hizo fácil. Cuando asumió Néstor Kirchner, no estaba dada la correlación de fuerza para que Astiz tenga que dar explicaciones en la justicia por los crímenes cometidos. Estaba en libertad. Entre otras cosas, por la ley de obediencia de vida, sancionado también sobre la idea de extorsiva de que era esto o el caos. Esto o el caos. Bueno, es lo que desarma. Además, eso voy. Es básicamente, es gobernar con el terror. Gobernar con el... Porque nadie quiere vivir en el caos. ¿O no? Pero Daniel, es bastante extorsivo. Además, se supone que la política tiene que dar respuesta a otra cosa. Entonces dicen, faltan los dólares, pero tuviste 3 años seguidos de superávit, 2019, 2020, 2021. El año pasado tuviste 15.000 palos de superávit. ¿Dónde están esos dólares? ¿Por qué no los cuidaste esos dólares, Pelle? Alberto Fernández, Guzmán, Culfas. ¿Por qué no cuidaron esos dólares? Y los de 2020 y los de 2019. ¿Por qué le pagaron al fondo mientras negociaban? Capaz que esos dólares nos hacen falta ahora. Y podías negociar de otra manera. ¿Por qué tardaste 14 meses en denunciar a Macri? 14 meses. 14 meses tardó Alberto Fernández en darse cuenta de la responsabilidad política de Macri. Adrián. No, justamente por eso yo te decía que para mí es muy importante lo de Cristina, porque como el argumento justificador del voto positivo en el oficialismo ayer era que si no se acordaba con el fondo sobreviene el caos, lo que Cristina recuerda en el video que escuchábamos hoy y que veíamos hoy es que el acuerdo también trae caos. El acuerdo también trae conflicto social. En tal caso vos elegís qué tipo de conflicto y qué tipo de caos querés administrar. Eso es lo que sugiere Cristina, a mi interpretación, en este video. Lo que está eligiendo el gobierno es qué crisis administra. Si administra la crisis de los pobres o administra la crisis de los ricos. Yo creo que decidió administrar la crisis de los ricos, que sería una cesación de pagos. Y quiero aclarar esto porque yo ya sé que van a venir un montón de mensajes. No, bueno, pero si estás en default, lo van a pagar los sectores postergados. Hay alternativas al default. No es cierto que es pagar o default. No es verdad. Porque el fondo tiene muchos problemas para justificar por qué le dio el 60% de su de su disponible crediticio a la Argentina. No es que el fondo acepta la Argentina tiene el 0.7% del fondo, claro, y recibió el 61% de los préstamos. Por eso. No tenés que ser un genio de las finanzas o del derecho internacional para darse cuenta que si vos tenés el 0.7 de algo y te prestan el 61, hay algo que no está bien otorgado. Bueno, ¿qué es lo que dice Cristina en el final del video? Otra vez, enorme pena. ¿Por qué? Porque la administración de la crisis de los sectores populares es con palos. La administración de la crisis de los sectores ricos es con guita. Le das guita, conseguís y lo que guita. te anticipó
Arroyo, en un muy buen diálogo que tuviste vos hace 2 semanas. Por eso digo, 2 ojo días. con lo que dice Cristina, porque lo que está diciendo Cristina no es una profecía, es un diagnóstico en base a experiencias que los argentinos vivimos muchas veces. La administración de la crisis de los sectores populares que no pueden comprar pan, porque mientras nosotros hablamos de todo esto, anoche había una marcha de panaderos en la provincia de Buenos Aires que no pueden producir pan porque les aumentó, escuchá, el 100% en un mes el precio de la harina, Daniel. Sí, Entonces, ayer te escuché. Bueno, mientras nosotros conversamos de esto, empiezan a verse los efectos de la decisión política de administrar los problemas de los ricos. Si vos decidís administrar los problemas de los ricos, vas a tener problemas con los pobres, en un país donde la mitad de la población es pobre. Entonces, ¿cómo se administra el problema de los pobres? Con palo. Salvo que alguien invente algo que hasta acá no se inventó, lo que marca ayer Cristina es que vamos a escenas conocidas. Y ojo, porque es muy importante que Cristina, a diferencia de muchos integrantes de su espacio político, no salió a estigmatizar a los manifestantes de ayer, Le rompieron el despacho y no dijo, esto es izquierdista. Viste que hay como una pulsión. Ahora voy a salir del aire en unos minutos, Adrián. Bueno. Porque acabo de recibir un mensaje de alguien que estaba en el interior del despacho de Cristina. Ok. Que me Está quiere bien, contar está bien. detalles. Bueno, pero ojo porque también es importante que Cristina no estigmatizó a los manifestantes, ¿eh? No los estigmatizó, dijo una enorme movilización popular, una enorme movilización política en contra del acuerdo con el fondo. Sí. Y un grupo reducido que se encargó de tirar Y piedras. un grupo reducido sugiriendo lo que vos bien decías también, Daniel, porque eso también lo vimos 257 Claro, veces. es un modo operante que ya la conocemos. Salió Cristina, Sí. por la responsabilidad que tiene, Sí. porque hay un pequeño detalle. Cristina es una institucionalista, claramente, por la responsabilidad que tiene. Sí. Cristina lo deja libre interpretación. Nosotros hacemos la nuestra. Compañero, y pero aparte muchachos, parte de la crónica también. Y el dato que aporta Nicolás Márcico, 2 despachos, 2. El de José Mayans, que también tiene una postura crítica con respecto al acuerdo con el fondo, Exactamente, y que es uno de los hombres fundamentales para llevar el debate adelante la semana que y viene. el de Cristina, Exacto. ¿no? Pero, perdón, Exacto. Daniel, hasta hoy, vos sos un tipo muy informado, vos sabías No, que esas dos ventanas estaban ahí. No, yo no sé dónde queda. Si vos me decís dónde queda el despacho de Cristina, no te lo podría Yo decir. voy una vez por semana al Congreso y tampoco lo sé, muchachos. Y tampoco lo sabías. Ah, es bastante, alguien que sí. tiene Bueno. mucha información, ¿no?